Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, les voy a enseñar un juego que me parece que está muy bueno para estos días de lluvia. Y la idea es que puedan jugar con un hermano, la madre, puede ser un compañero de clase, como quieran. Pero la idea es que haya dos personas para jugar. Entonces lo primero que van a tener que hacer es un cuadrante, una tabla como esta, en donde van a colocarle, van a dividirla en 10 partes. Es decir, a ver qué voy a dibujar acá. Acá tiene que haber, toda esta parte, tiene que haber 10 por 10, es decir, tienen que haber 100 cuadraditos acá, en toda esta parte que estoy dibujando acá con amarillo. ¿Sí? 10 por 10. Acá en realidad yo hice 11 por 11 porque dejé espacio para los números acá arriba y para las letras acá al costado. ¿Sí? Pero en realidad la parte en donde se juega realmente es en la parte que está en amarillo. ¿Sí? Así que van a dibujar en una hoja, puede ser una hoja A4 lisa o puede ser una hoja de cuaderno en donde van a usar los renglones para hacer las filas. Las filas son así, ¿no? Y después van a tener que dibujar lo que serían las columnas, que son así. ¿Sí? Bueno. Entonces, una vez que tengan hecho esta tabla, cada uno va a tener su tabla, le va a poner los números del 1 al 10 acá arriba y A, B, C, D, E, F, G, H, I, J acá al costado. Una vez que cada uno tenga su tabla hecha, vamos a empezar a dibujar los barcos. Vieron que el juego se llama Batalla Naval o Guerra de Barcos. Yo lo conozco como Guerra de Barcos, pero he oído también que se llama Batalla Naval. Entonces lo que vamos a hacer es colocar barcos acá. Que nuestro compañero, que va a ser nuestro rival, nuestra hermana, puede ser nuestra madre, puede ser el papá, puede ser un compañero de clase, lo que van a tener que hacer es derribar nuestros barcos y nosotros derribar los barcos de ellos. Entonces, ¿cómo vamos a colocar esos barcos? La idea es que coloquemos los barcos dentro de esta tabla, ¿no? Y yo les voy a mostrar ahora cómo se colocan esos barcos. Los barcos van a ocupar espacio dentro de este tablero. Y yo ahora les voy a decir cómo es. Bueno, primero tenemos que ubicar 5 barcos de 1. 5 barcos de 1, ¿qué quiere decir esto? Que son 5 barcos que ocupan un espacio solo, un cuadrante solo. ¿Sí? Un cuadradito o un rectángulo de esto solo. Después vamos a sumarle a esos 5 barcos que ocupan un solo espacio, vamos a sumarle 4 barcos de A2, es decir, 4 barcos que ocupan 2 espacios. Los barcos pueden ser ocupados de forma vertical o pueden ser de forma horizontal, pero no pueden ser en diagonal. ¿Entendido? Eso es importante. No pueden colocar un barco de esta forma. Así no se puede. ¿Verdad? Así no se puede. Se puede colocar así o así. Es decir, vertical u horizontal, pero no en diagonal. Bueno, sabiendo esto, vamos a seguir. Tenemos 5 barcos que ocupan un espacio. Tenemos 4 barcos que ocupan 2 espacios. Tenemos 3 barcos que ocupan 3 espacios. Yo ahora les voy a mostrar cómo sería estos 3 barcos que ocupan 3 espacios. También tenemos 2 barcos que ocupan 4 espacios y tenemos un barco grande que ocupa 5 rectángulos de estos.
es decir, 5 espacios de esto, ¿sí? Bueno, toda esta cantidad de barcos tenemos que colocarlas acá dentro de la tabla. Cada uno tiene que colocar los barcos, todos estos barcos, en esta tabla. Pero la gracia está en que yo voy a colocar mis barcos, la otra persona no va a saber dónde yo coloqué mis barcos, y yo no voy a saber cómo la otra persona colocó sus barcos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Esto es fundamental, porque si no el juego no sale. Así que cada uno va a ubicar sus barcos y una vez que cada uno tenga sus barcos vamos a empezar a jugar. Pero yo hice más acá abajo a 2 personas, ¿no? Acá están los barcos. Todo esto que dije acá, vamos a traerlo para acá abajo. Todo esto está representado con esto. Mira, 5 barcos de A1. Yo representé, voy a agrandar un poquito esto. Yo representé los barcos de A1 con este redondelito. ¿Sí? Entonces, ese círculo que está ahí lo voy a ubicar. Tengo que representar acá, colocar acá 5 barcos del tamaño de este círculo, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer ahora es quintuplicar esto para hacer los 5 barcos de 1 y lo voy a colocar acá en la tabla de Juana. Supongamos que yo soy Juana. Recordemos que si yo soy Juana, Pedro no puede ver dónde yo estoy colocando los 5 barcos de 1. Yo voy a colocar uno ahí. Por ejemplo, otro ahí. Recordemos que estos barcos ocupan solamente un espacio, un rectangulito de esto chiquito. Entonces, lo que voy a hacer es colocarlos donde yo quiera. Pedro debería hacer lo mismo con sus 5 barcos. Debería colocarlos donde él quiera. ¿Sí? Bueno, yo no lo voy a hacer todo, pero para que se entienda, voy a colocarlos en cualquier lado. Voy a colocar solamente estos y después voy a hacer solamente con un cuadrante para que no se me haga muy complicado y ustedes lo pueden entender en la casa. Bueno, tanto Juana como Pedro ya colocaron sus 5 barcos que ocupan un espacio. 5 barcos que ocupan un espacio. ¿Sí? Bueno, pero a los 2 les queda colocar sus 4 barcos de 2. 4 barcos de 2. ¿Qué quiere decir esto? Que son 4 barcos que ocupan 2 espacios, 2 rectángulos. Entonces yo hice con color amarillo un barco que ocupa 2 espacios. Voy a colocar acá uno. ¿Ven? Que ocupa el número 5 y el número 6. ¿Verdad? Voy a duplicar esto. Recordemos que se puede colocar también así. Entonces yo podría poner un barco así. Tengo que tener cuidado de que no me ocupe más de 2 espacios, ¿no? ¿Verdad? Ahí está ocupando esta casilla y la de abajo. ¿Ven? Solamente estas 2 casillas. Ahí llevo 2 barcos y son 4 barcos. O sea que yo tengo que duplicar este otro. Lo puedo poner
acá si quiero. Y puedo duplicar este también y colocarlo acá. Otra cosa importante. Yo no puedo poner uno encimado al otro. Es decir, no puedo poner un barco encima de otro barco. ¿Sí? Siempre tiene que ser un espacio que esté vacío. ¿Se entiende eso? Bueno, yo supongamos que quiero poner acá. Bien, ahí ya tengo mis 4 barcos de 2, porque son 4 barcos que ocupan 2 espacios. ¿Sí? Bueno, y ahora tengo que seguir. Ahora tengo que colocar 3 barcos de 3. Acá ya tengo un barco preparado que ocupa 3 casillas. Puedo poner uno ahí. ¿Verdad? Porque ocupa este espacio y este espacio. Es decir, son 3 espacios que ocupan. Son 3 de estos, o sea que tengo que duplicarlo 2 veces. Yo podría colocar uno acá. Y recuerden que este lo puedo colocar así también. Vertical. Lo tengo que achicar un poquito porque me quedaron rectángulos, no me quedaron cuadrados. Por eso los tengo que achicar un poquito, pero en realidad siempre están ocupando 3 espacios. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Igual no tienen que ocupar toda la celda. Bueno, ustedes después lo acomodan bien. Obviamente esto lo van a hacer con lápiz o con lapicera. Yo lo estoy haciendo acá para que se entienda un poco mejor y de esta forma me parece que es más didáctico, pero ustedes lo hacen en una hoja, ¿no? Una hoja con un lápiz. Bueno, obviamente que lo que está haciendo Juana también lo tiene que hacer Pedro de este lado, ¿no? Y recuerden que no se pueden mirar ellos dos, por eso puse esta línea acá. ¿Tá? No se pueden mirar, porque en realidad después Pedro va a intentar descubrir dónde tiene Juana esos barcos y Juana va a intentar descubrir dónde puso Pedro sus barcos. ¿Sí? Bueno. Seguimos. O sea que ya tenemos los 5 barcos de 1, 4 barcos de 2, 3 barcos de 3 y tenemos que seguir con 2 barcos de 4. Acá creo que yo había hecho este. Es un barco de 4 que yo lo tengo que colocar acá, donde quiera, pero que ocupe 4 espacios. 1, 2, 3, 4. Este barco está bien, pero ¿cuántos barcos son? Son 2 barcos de 4. Acá ya coloqué uno, tengo que colocar otro. Recuerden que puede ser vertical o lo puedo colocar horizontal también. Pero yo lo voy a poner a estos dos, los voy a poner vertical. Siempre que Pedro no me vea. Recuerden, ¿no? Bien. Ya tengo mis barcos colocados ahí. Pedro, obviamente, que va a hacer cualquier cosa distinta a la mía. O sea, porque como no va a ver dónde tengo mis barcos yo, él lo va a hacer de otra forma, posiblemente. Por ejemplo, lo puedo poner acá, ¿no? Totalmente diferente a lo que estoy haciendo yo. Como no nos estamos viendo lo que está haciendo uno y el otro, no, obviamente que va a quedar distinto el diagrama de cada lado. ¿Se entiende? Bueno, voy a colocar el último. Recuerden que tenemos el último barco, que es un barco solo, que ocupa 5 espacios. 5 espacios. Por ejemplo, lo puedo poner ahí. A ver si ocupa 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ahí Juana colocó
su barco de 5. Ya está en condiciones de poder comenzar el juego, pero tiene que esperar que Pedro haga lo mismo y coloque todos sus barcos. Bueno, ¿cómo se juega entonces a esto? La idea es establecer coordenadas. ¿Qué quiere decir una coordenada? Un punto que une tanto la latitud como la longitud en el mar, ¿no? O en cualquier parte del globo terráqueo. Acá lo vamos a hacer con una tabla. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo voy a explicar acá arriba. Por ejemplo, yo siempre voy a decir primero la letra y después el número. Entonces, por ejemplo, voy a decir F5. Entonces tengo que, en F, acá, tendría que seguir así y hacer esto. No, perdón, a ver, esto. F5 dije. F5. F5. Esta es la coordenada que yo voy a probar a ver si Pedro tiene un barco. ¿Tá? Entonces Pedro, cuando Juana le diga F5, Pedro va a venir a su tablero después que tenga obviamente todos los barcos colocados y va a decir, bueno, en F5, que es acá, en ese momento no, justamente en esa parte del tablero, Pedro no tiene nada ahí, no tiene barcos. Entonces, ¿qué va a contestar Pedro? Va a contestar agua. ¿Sí? Repito, Juana va a decir una coordenada cualquiera, la que quiera, porque está probando a ver dónde Pedro tiene sus barcos. Entonces, Juana le va a decir F5. Entonces va a venir Pedro y va a decir, bueno, busca en su tablero F, sigue acá hasta donde encuentre el 5, ¿verdad? Va a unir los dos puntos y en F5 no tiene nada, entonces le va a decir agua. ¿Sí? Bien. Perfecto. Pero ahora le toca a Pedro. Entonces Pedro va a decir, por ejemplo, J8. Entonces va a venir Juana y va a decir J8. Acá. 8. J8 es agua también. J8 es agua. Yo estoy haciendo las rayas acá porque para que lo entiendan, pero Juana no tiene por qué hacer las rayas, ¿no? Solamente viene, sigue en la J hasta el número 8. Y ahí, ¿qué le va a decir? Obviamente que le va a decir agua. ¿Por qué? Porque no le pegó a ningún barco de Juana. ¿Sí? Bueno, y así van a empezar uno y otro. Es uno y uno, uno y uno, hasta que los barcos queden totalmente derribados. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando supongamos que le toca a Pedro? Ya sabe Pedro que J8 era agua. Por lo tanto, para la próxima vez que intente otra coordenada, va a tratar de acordarse que J8 era agua. O sea que no va a tirar de nuevo la misma coordenada. Va a intentar con otra coordenada. Tiene letras una cantidad y tiene números una cantidad para elegir. Entonces, para la próxima, sabiendo que J8 era agua, por ejemplo, Pedro va a decir I5. Entonces, puede ser I5, puede ser cualquier otra coordenada, ¿no? Porque recuerden que Pedro no sabe dónde están los barcos de Juana. Y Juana no sabe dónde están los barcos de Pedro.
O sea que lo que se hace es intentar e ir razonando a ver si pegamos en un barco, cómo está ubicado ese barco. Si está ubicado de forma vertical, si está ubicado de forma horizontal. ¿Sí? Entonces, Pedro va a decir ahora, I5. Entonces, va a venir Juan acá, a ver que voy a mover un poquito para que ustedes se den cuenta. Pedro le dijo a Juana I5. Entonces viene acá Juana y dice I5. ¿Sí? Entonces, Juana se dio cuenta que Pedro le ha pegado en un barco de 5, ¿verdad? En su barco de 5 casillas. Entonces, ¿qué le va a decir Juana? Tierra, le va a decir. Tierra en un barco de 5. ¿Sí? O sea que Pedro, si es inteligente, sabe que el barco puede estar o hacia arriba o hacia el costado, es decir, de forma vertical o de forma horizontal. Por lo tanto, va a seguir intentando. Le toca el turno a Juana y Juana va a decir D5. Entonces viene Pedro acá y dice D5. ¿Qué es esto? Es tierra. Cuando se pega en un barco se dice tierra. Y hay que decir de cuánto es ese barco. Entonces Pedro le va a decir tierra en uno de 4. ¿Sí? Tierra en uno de 4. Entonces Juana para la próxima va a decir, bueno, le pegué a un barco de 4. Si recordamos, hay 2 barcos de 4. O sea que una vez que derribe un barco le va a quedar el otro. ¿Tá? Eso hay que tenerlo en cuenta también. Cuando uno va derribando los barcos de la otra persona, va llevando un control. Puede anotar en el costadito de la hoja, me queda un barco de 3, o me quedan 2 barcos de 3, o me queda el barco de 5, ya lo hundí, ¿no? Ya el barco de 5 ya no está más, o sea que ya voy a buscar otros barcos de otras medidas, otras longitudes. ¿Sí? Bueno, así que D5 era tierra en uno de 4, le dice Pedro. Y Juana dice, muy bien, ya sé que el barco tiene que estar o para arriba o para abajo, o puede estar también hacia los costados. Bien. Le toca el turno a Pedro. Pedro ya sabe que I5, que fue el que tiró anteriormente, era tierra en uno de 5. O sea que hay 4 partes más del barco que tiene que derribar. Entonces Pedro va a decir, por ejemplo, I6. Entonces viene Juana y dice I6. Y va a decir Juana, tierra en el de 5. Entonces Pedro dice, bueno, muy bien, ya voy derribando 2 partes, ¿verdad? Voy derribando 2 partes. Estas 2 partes ya están derribadas. Me quedan 3 partes más. Ya se dio cuenta Pedro de que el barco está horizontal, ¿verdad? Porque si estuviera hacia arriba así, acá sería agua, ¿no? Pero ya le pegó hacia los costados y ya se dio cuenta que el barco está horizontal. Bueno, entonces se trata de ir investigando, ir probando y tratando de no repetir las coordenadas que ya dije, ¿no? Que ya mencioné. Bueno, y la idea es ir derribando todos los barcos que tengan.
Bueno, Pedro va a seguir intentando, por ejemplo, recuerden que es 1 y 1, 1 y 1. Y supongamos que Pedro derribó esta parte del barco, derribó esta parte y también derribó esta parte. Entonces Juana le va a decir, hundido, cuando ya esté todo el barco bombardeado, Juana le va a decir, hundido el de 5. Entonces ya Pedro sabe que este barco de Juana ya lo hundió. ¿Se va entendiendo cómo es? Bueno, y eso es, ya les digo, es 1 y 1, 1 y 1. Ahora, si quieren hacerlo un poquito más avanzado, ustedes podrían tener un cuadrante, una tabla, igual a esta, más chiquita puede ser, para llevar control de lo que ustedes están tirando, de las coordenadas que ustedes le están tirando hacia el otro. O sea que esto sería así, ¿no? Cada uno tiene que tener su cuadrante. Recuerden que Pedro había tirado I5 acá y había sido tierra. Entonces puede venir Pedro, si tiene el cuadrante, esto es opcional. Esto es opcional. Si quieren hacerlo, lo pueden hacer, pero van a ver que les va a dar mucho control. Porque la idea es ir anotando lo que ustedes van tirando. ¿Sí? Entonces, voy a agrandar un poquito para que se den cuenta. Recuerden que Pedro había tirado I5 y había sido tierra en 1 de 5, ¿se acuerdan? Después tiró I6 y también fue tierra, ¿no? O sea, estas dos partes fueron tierra en el de 5. Entonces, cada vez que tira Pedro, lo que puede ir haciendo es colocando en su cuadrante, voy a ver si encuentro acá una cruz. Entonces, cada vez que Pedro tira, va a ir anotando. Podríamos hacerlo así, ¿no? Habíamos dicho I5. I5 es acá. Entonces él va y pone I5. Juana le contestó de que era tierra en 1 de 5. Y en I6 también. Entonces él va anotando. Porque ¿qué pasa si yo no tengo este cuadrante? Si yo no tengo este cuadrante, lo que va a pasar es que puedo empezar a repetir coordenadas que ya tiré. Por ejemplo, puedo decir para la próxima I5 y Juana me va a decir tierra en 1 de 5. Pero lo que pasa es que yo ya había tirado ese. Pedro ya había tirado I5. Entonces desaprovecha una oportunidad. ¿Por qué? Porque imagínense cuando empezamos a tirar 70, 30 o 40 veces, van a haber momentos en que me voy a olvidar. Y entonces voy a empezar a repetir. Y si yo empiezo a repetir coordenadas, pierdo intentos de hundirle los barcos a mi oponente. Por ejemplo, supongamos que Pedro le dice a Juana, C6. Entonces va Juana, se fija, C6 es acá. Entonces Juana le va a decir agua y se queda calladita, no dice más nada. Solamente le dice agua. Entonces viene Pedro y dice, entonces fue agua. Le dije C6 y me dijo agua. Entonces acá
voy y pongo, a ver, C6, C6 le dijo que era agua, entonces pongo una cruz roja. Bueno, se entiende, ¿no? Me está dando un poquito de trabajo esto. C6. Y acá estas eran I5 y 6. A ver si entendemos este concepto. C6 fue agua. Entonces Pedro sabe que, bueno, justamente ahí no hay barco, pero pueden estar acá, en cualquier otro lugar. ¿Está? Recuerden que uno no ve lo que tiene el otro. Por lo tanto, intenta. Ahora, lo lógico sería que si Pedro sabe que acá hay un barco de 5, tiene que seguir intentando, ya sea para este lado, para el lado derecho, o para el lado izquierdo, ¿no? Porque puede estar acá, puede ser para acá, o puede ser para acá, ¿no? Hasta que no termine de hundir ese barco, tiene que seguir, ¿no? Con la mentalidad de hundir ese barco de 5. Digo, si es muy desorganizado, Pedro podría empezar con otro barco. Pero si ya sabemos que está el barco de 5 ahí, podríamos seguir intentando hasta tratar de hundirlo. ¿Tá? Una vez que yo tengo mis mis 5 tierras, ¿no? También podría poner una T ahí, en vez de una X verde, podría poner una T de tierra. Y también podría ponerle T y ponerle chiquito arriba 5. Entonces yo sé que es una tierra en un barco de 5. Eso también se podría hacer. Yo cuando lo aprendí así. Cuando me decían tierra, yo decía, ah, bien, ¿en uno de cuánto? En uno de 5, perfecto. Entonces ponía la T y ponía 5 arriba de la T, o al costadito de la T. Entonces sabía que era un barco de 5. Una vez que ya completé los 5, la persona me va a decir hundido. Entonces yo voy y tacho este barco acá. Ya sé que ese barco está hundido. Entonces ya sé que yo a ese barco de 5 ya lo hundí. Me quedan el resto de los barcos. Tengo 5 barcos de 1 todavía por hundir. Tengo 3 barcos de 3. Tengo 2 barcos de 4. Y tengo 4 barcos de 2. ¿Sí? Yo creo que se entiende, ¿no? Es un juego que está muy bueno para jugar y se pasa un largo rato intentando y probando. Y bueno, ustedes van a razonar ahí qué tienen que hacer en cada momento. Les aconsejo que prueben. Acá estaba, veía la tabla. Que prueben con la tablita esta, que es la misma que esta, no tiene barcos, pero sí tiene las coordenadas, es decir, tiene los números y las letras. Cada uno tiene que tener el suyo. O sea que en una hoja A4 o una hoja de cuaderno, ustedes tienen que tener el tablero grande y un tablero chiquito abajo para ustedes. Es decir, esta es la referencia que van a tener ustedes para no tener que estar repitiendo coordenadas e intentando coordenadas que ya lanzaron. ¿Sí? Bueno, obviamente gana aquel que hunde todos los barcos primero. Bueno, acá yo había puesto no se puede colocar barcos en diagonal, bueno, eso ya lo dije, y no se puede, no deberíamos de repetir coordenadas para no malgastar intentos. Bueno, espero les guste este juego y después me comentan a ver si lo pudieron jugar y si han tenido alguna duda con respecto a esto. Que tengan buen fin de semana.